grabación. La palabra para hoy es el poder de la gracia. La cita bíblica es 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es que nosotros cuando estamos hablando de la gracia, a veces nos quedamos cortos. Uno piensa que la gracia es solamente recibir la gracia. Sí, somos salvos por la gracia. Es algo que es como, no es difícil de pronto para los que hemos recibido la gracia. Voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Esta mañana cuando fui a sacar las planticas para regarlas, yo las pongo en mi matera, ¿no? Allá en la ventana. Yo le dije a mi esposa, voy a sacarle. Entonces abrí y puse las materas y ahí yo les echo agua antes que caiga el sol fuerte, porque son unas plantas que no puede dar el sol, sino las marchitas. Dejarle solamente luz y buena agüita. Y resulta que una vez cuando la saqué, un pedacito de plantica se me cayó. Y yo estaba muy feliz porque cogí esa plantica y la sembré ahí. Y siendo tan pequeñita y siendo solamente un gajito, comenzó a echar una flor. Y yo, ay, la plantica, mira, recién se cortó y quiere vivir, ¿no? Entonces puse ahí y la puse al lado de otra plantica para que comenzara a vivir. Y cuando me di cuenta, cuando cayó, comenzó a echar la flor. Y cuando me dije, ay, mire, tan pronto se cayó, pero la enterré y comenzó a dar fruto. Fue así. En ese momento, cuando la puse, me dio pesar que se cayera un pedacito de la planta cuando la fui a sacar. ¿Sí? La fui a sacar un día y la fui a poner en la ventana. Tropecé y se me cayó un gajito. Ese gajito lo puse sobre la planta, sobre una matera. Dije, de pronto nace. Como a los 8, 15 días vi, estaba saliendo una flor. Tan chiquitica estaba saliendo una flor. Yo, ¡ay, mi mamatica! Entonces comencé a cuidarla y la aboné. Y la plantilla comenzó a sacar su florecita. Esta mañana cuando la vi, entonces la saqué con tanto cuidado y la puse para echarle nuevamente la... ¡Pum! Se tambaleó. Y esa flor no ha querido crecer. Y Juanita me decía, no, de pronto ya abrió y no la vimos, no sé, es que es flor de un día. Y no, yo no la he visto florecer. Como se cayó, entonces vi la raícita, estaba muy superficial. Yo, ay, pobrecito. Volví y la planté. Yo pienso, eso me hizo pensar algo. Nuestra vida de fe es muy superficial a veces. Cuando no echa raíz, entonces solamente es como la emoción, pero viene cualquier momento y ¡pum!, se cae y puede morir. Así es la vida de fe de muchas personas. Entonces el Señor dijo que el sembrador salió a sembrar. Entonces parte de la semilla cayó en piso duro. Y entonces vino el enemigo y se llevó la semilla. Luego otro cayó entre las piedras. Y como no tenía mucha profundidad, entonces tuvo como emoción. Y rápidamente, pero vino el sol, la marchitó y murió. Eso como mi plantica, ¿no? Estaba muy superficial y vino y se cayó. Y otra cayó sobre espinos, entonces como crecieron los espinos no pudo dar fruto porque la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, entonces está dando fruto y permanece así. Yo tengo una mata de ají, eso da, uno la siembra y sale, ¿cierto? Yo sacamos como cosecha, ya le di hasta semilla yo. Allá tiene mucho, muy abundante, muy bien sembrada, entonces está produciendo fruto porque cayó en buena tierra. Pero si lo hubiera puesto superficial, ya no, se marchitó. Allá donde me tocó podarla y decir, no, le cayó agua, entonces se murió. Te recogemos la cosecha y podarla, ya no da más fruto, córtela. Todo eso, cada vez que me pasa algo yo estoy pensando, ¿cómo puede el Señor hablarme a mí si no es a través de las cosas visibles para que yo pueda entender las cosas invisibles? Es que estoy diciendo esto porque Dios es muy poderoso. Dios tiene mucho poder, es muy rico en poder. Pero el poder de Dios no lo podemos ver si Él mismo no se debilita. ¿Cómo así? Es que Dios es tan grande, es tan poderoso, que para que nosotros podamos entender su poder, Él tiene que debilitarse, o sea, volverse a la imagen de un hombre, ser como uno de nosotros, débiles. Nosotros somos débiles, ¿no somos débiles? Sí, no tenemos vida eterna. Estábamos pobres, cuando nos engañaron en el huerto del Edén, y Dios había puesto al hombre en medio del huerto, en medio de 4 ríos que tenía unos nombres muy grandiosos. Uno era Ezequiel, otro, entonces venía el oro y venían todas las riquezas, todo lo que estaba alrededor del huerto eran ríos que enriquecían ese huerto.
Cada uno, usted ahorita no tengo tiempo de hacerlo, pero estúdielo un poquito, profundice y mire qué quiere decir y de qué es el que quiere decir el tal, que recorre las... Entonces el hombre fue sacado del huerto del Edén, de ese lugar hermoso, precioso, que estaba enriquecido, y luego salió a ganarse el pan con el sudor de su frente. Salió, entonces quedó empobrecido. Esta semana, y desde que nosotros, voy a recordar algunas prédicas, dijimos que ¿cuál es la obra de Dios? Que conozcan, que creamos en el que Él ha enviado, que creamos en el que Él ha enviado. Entonces, si creamos en el que Él ha enviado, entonces ¿cuál es la siguiente prédica? Que de su plenitud podemos tomar todo. ¿Por qué? Porque Él nos va a decir que creamos en Él para que podamos tomar de su plenitud. Y de su plenitud, ¿qué tomamos? Gracia, muy bien. Entonces dijimos que luego de la gracia, entonces también gracia y paz, ¿cierto? Pero gracia y sobre gracia quiere decir que también la gracia tiene un poder. Es que nosotros pensábamos que Dios nos bendice con las cosas visibles. Ay, mire, a mí cómo me ha bendecido el Señor. Tengo 3 casas, 2 fincas y no se necesita ser creyente para tener todo eso. No necesitas, solamente necesitas ser inteligente. Hasta ladrón se puede ser para ser. Hasta narcotraficante mafioso y puede tener todo eso. No necesita. Hasta el diablo ofrece. Al Señor dijo: todas las cosas que ves te las puedo dar porque a mí me se ha dado, y si yo quiero se los doy a usted. Solamente póstrese y adóreme y yo todas se las voy a dar. El Señor dijo que no, que solamente al Señor adorarás y solamente al servirás. Entonces, pero hay gente que sí le siguió la cuerda al diablo. No, yo sí quiero. Y hoy en día está manejando y controlando el mundo. Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer que usted sea dueño de todas las naciones. Es un pacto que tiene. Por eso hoy en día es el pacto abrahámico, ¿no? Porque los judíos tienen mucha sabiduría y tienen una destreza que Dios les dio para que pudieran gobernar el mundo. ¿Y eso qué podemos hacer? Pues nada, ellos son más inteligentes, tienen muchas cosas que, si bien utilizadas, podríamos a través de ellos haber conocido a Cristo, a través del pueblo escogido. O sea, Dios los escogió y los enriqueció para que ellos a su vez, con sus riquezas, pudieran dar a conocer al Dios tan poderoso que les permitió hasta controlar el mundo. Que Dios tiene pactos con Abraham. ¿Sí sabían, no? Sí, claro que sí. Por eso usted ve que dentro de la lista de los que tienen dinero de ellos, además diezman, ofrendan, hacen todas las cosas en su religión. Pero también hay otro grupo que se desvió y se volvió, que son adoradores de Satanás y de Luciel, y hoy en día también gobiernan el mundo. Y hoy tenemos una lucha espiritual que no es contra sangre y carne, sino contra él, que está destruyendo a la humanidad y mucho más, pues obviamente, la iglesia. Por eso la prédica, digo que va a tener una variación ahora a partir del año entrante, porque el Señor, yo orando que voy a predicar del año entrante, hay tanto para predicar que no sé. Entonces pienso que nosotros debemos examinar un poco más las armas. Estoy hablando de los que tienen vida, para los que tienen vida para hoy, las armas que Dios nos ha dejado y el poder que nos ha dejado para poder atravesar este tiempo que va a pasar y poder esperar al Señor. Porque muchos van a caer, caerán a un lado, caerán a otro lado, 1000 y 10,000 a la diestra, pero los que tienen vida no llegarán. Entonces estoy hablando, y la predicación va a ser para los que están vivos espiritualmente y para los que de pronto puedan recuperar su primer amor y puedan recuperar la gracia. Y si han caído en la gracia, que el Señor les dé una oportunidad más. El apóstol Pablo predicaba, decía: yo fui a ustedes para ver si podíamos darle otra vez una segunda gracia. Pablo decía eso. Yo fui. Es que Pablo es el que es muy teólogo, más duro de los teólogos del Antiguo Testamento, teólogo tanto que el Señor lo usó. Dijo: mire, vaya usted a los gentiles y explíqueles. Y a los otros dijo: ustedes, a los judíos, que ustedes no necesitan tanto, porque ya los judíos se entendían, no necesitaba una persona como con tanta inteligencia o conocimientos del Antiguo Testamento, mientras que nosotros, los que no éramos conocedores de toda esta gracia, entonces nos fue enviado a los gentiles el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan y otros también, ellos también escribieron, ¿sí?, cartas. Pero a mí me ha parecido que por qué el apóstol Pablo, que no estuvo con el Señor, escribió tantísimo y escribió casi todo el Nuevo Testamento. Es que él, tenemos que reconocerle lo que reconocieron los apóstoles. Él ha recibido mucha gracia, y la gracia que él recibió fue tan poderosa que pudo escribir todo esto en el Nuevo Testamento. Entonces, pero uno no entiende que la gracia es un poder.
Mire, estoy diciendo, Dios es muy poderoso, pero en su poder, el poder de Dios es debilitarse y manifestar su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? La gracia, lo que no teníamos nosotros. Nosotros no teníamos gracia. No teníamos cómo amar, no teníamos cómo dar vida, no teníamos cómo ser generosos, no teníamos cómo perdonar, no teníamos cómo ayudar, no teníamos nada. Estábamos completamente desvalijados por este mundo. No teníamos nada para dar, solamente la envidia, y nosotros, como él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque sí, él ha sido homicida desde el principio. Homicida, o sea que él mata. Homicida, o sea que él mata. ¿Qué es lo que mata? Está matando a los que tengan vida. Por eso, ¿sobre quién es la persecución? A los que están vivos. Los que están muertos, pues no los persigue porque ya están muertos. Ellos están ahí tranquilos, arrolladitos. Usted no se me mueva de acá, quietico. Pero tan pronto se me despierte uno y va a comenzar, va y donde es el pastor, escucha, no, mentira, lo hace devolver, porque no puede. Él no es feliz que otra persona tenga vida y que reciba el amor de Dios y la gracia de Dios, y fuera eso gracia sobre gracia, y ahorita que lo vea trabajando para el ¿qué tal? Es que lo que nosotros no sabíamos, o no, digamos que sabíamos, los creyentes, es que somos criaturas creadas para Dios, ¿sí? Que fuimos creados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces usted fue creado para Él, ¿cierto? El mundo fue creado para Él. Entonces si yo fui creado para Él, entonces ¿por qué no le estoy sirviendo? ¿Por qué no le servía? Desde mi nacimiento yo no le servía a Dios, pero porque no lo conocía. Y luego, una vez que lo conoce, entonces de pronto ya puede el Señor escogerlo, porque Él dice que Él llama a muchos y escoge pocos. Menos mal que Él es el que escoge, no soy yo. Yo no puedo decir, usted puede hacer esto, usted puede, no, sino que Él. Y solamente a mí me corresponde detectar la gracia de Dios sobre cada uno de los que el Señor envía. Si yo voy a hacer el arca, entonces digo, voy a coger este madero, porque uno ve que este madero sirve para esto y esto. Entonces, si escuela dominical, ¿quién? Entonces, el Señor mira, da la gracia sobre Juanita. ¿Quién va a ser la persona que hace la alabanza? Pues Daniela. ¿Pero por qué Daniela y Juliana no son iguales? Porque cada uno tiene un ministerio según las gracias que le ha sido dada, ¿me entiende? Es decir, bueno, voy a decirlo de otra manera. Dios es muy poderoso en gracia, es decir, Él quiere dar mucho, pero para darse a conocer tiene que debilitarse. ¿Quién se debilitó? Jesús dijo, siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que referrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, humilló hasta la muerte y obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, como Él hizo todo ese trabajo para hacer ese trabajo por la gracia, porque vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia, quiere decir es que Dios le permitió a Él manifestar la gloria del Dios invisible. Entonces siempre decía gracias. Multiplicó el pan, te doy gracias, ¿sí? Fue a resucitar a Lázaro, Señor, te doy gracias, porque solamente es algo que Dios puede hacer, pero que le está permitiendo que Jesús lo haga. Entonces siempre daba gracias, ¿entiende? Por eso vimos su gloria como el unigénito, pero lleno de gracia, es decir, del favor de Dios que le permitió a Él revelarnos la majestad de la gloria del Dios invisible. Nadie había podido conocer a Dios si no es a través de Jesús. Entonces Jesús decía, te doy gracias. ¿Por qué? Porque así te pueden conocer a ti y también me pueden conocer a mí. Conocerlo a Él es por la gracia. A ver, ¿qué necesidad tenía Dios de revelarse a nosotros? Pues sencillamente no. ¿Qué necesidad tenía de mandar a su hijo que muriera en una cruz, a derramar a su sangre? ¿Por qué? ¿Acaso Él no necesita en el cielo? Es que sin nosotros no puede vivir. Él necesita que todo el mundo esté diciéndole gloria a Dios, gloria a Dios, como si Él tuviera hambre de ser glorificado por los hombres. No necesita, Él está en medio de su gloria. Él es muy glorioso. Lo que pasa es que Él es muy poderoso, y en su poder, el poder de Él fue debilitarse a tomar forma de un hombre, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo como el Hijo del Hombre, para tomar una cruz y obedecer al Padre hasta la muerte, y una muerte de la cruz para derramar la sangre, quiere decir para dar la reconciliación con los hombres. Escuchen, una cosa es la reconciliación por la gracia. Esa es una gracia. ¿Usted ya recibió la gracia? La recibió como la plantica que les acabo de decir.
Mire, voy a dar un ejemplo para que entienda la primera gracia. Cuando nosotros estábamos, yo sé que a muchos de ustedes les sucedió lo mismo que me sucedió a mí, yo lo estoy hablando por mi experiencia. Cuando nosotros recibimos la gracia no sabemos que teníamos el Espíritu y que estaba muerto, solamente que Jesús murió por mis pecados. ¿Es así o no es así? Como Él murió por mis pecados, entonces estábamos lejos de Dios. No, que Dios te perdona, que cuántos pecados ha cometido, que muchos, no, es que Él murió por usted y derramó la sangre por sus pecados. No. Ay, sí. Y comienza esa vida que se llama la vida de la emoción. Para mí es la emoción. Dígame si no se emociona cuando se reconcilia con alguien. Ay, sí, ay, nos peleamos, por favor, un beso y tal. ¿Sí o no? Ay, no me diga que no, no me miren raro. ¿Usted se ha peleado con alguien? Y cuando se reconcilia, ¿cuánto le dura esa emoción? Cuando vuelve y le saca la piedra. Y le saca la piedra y para afuera. O se olvida de él y se acabó. Esa es la reconciliación. ¿Sí? La reconciliación. Pero verdaderamente el amar hace que uno pueda ser fiel. Porque no solamente hay reconciliación, sino que hay gracia sobre gracia. O sea, hay una gracia que le permite ser fiel, que no es una emoción, sino que le permite tener la largura de Dios. ¿Sí? Entonces Dios lo que hizo fue enviar a Jesucristo para reconciliarnos, y en esa reconciliación muchos se encontraron con Él, y terminó siendo esa reconciliación como algo emocional. Entonces usted ve hoy, oiga, eso están por emoción, yo pensé que eran fieles, y resulta que ya no hay sino 12. Entonces, ¿qué pasó? ¿Era emoción o era amor? Porque es que el amor es que cuando uno, con lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿a mí qué me va a separar? Tribulación, angustia, el internet, el diablo, la oscuridad, las tinieblas, el bicho. Pero mire cuánta gente se ha separado del amor de Dios en 8 meses y ya, ¿qué tal? Han pasado 2000 años y aquí en 8 meses ya la mitad. Entonces yo digo, se acabó la emoción. De pronto iban por emoción, de pronto iban por compromiso, porque no tengo nada que hacer, no sé. Pero cuando uno ama es fiel en las buenas y en las malas. Por eso uno, cuando se une a alguien, se une en las buenas y en las malas. No solamente en las buenas, en las malas también. Cuando estábamos en las malas, que todo el mundo comenzó, se llenó, y como que todo volvió a la normalidad. Entonces todo el mundo volvió a su sitio, y cuando uno mira, ¿quiénes están? Uy, se fue la mitad. Ya no quedan sino la mitad. Entonces, no, que es que tengo mucho afán, que es que tengo mucho trabajo. Bueno, las disculpas siempre, yo digo, a mí no me digan nada. Hable con el Señor. Dígale, Señor, qué pena contigo, te voy a fallar el día del Señor porque es que estoy ocupado. Pero no me diga a mí, porque yo no puedo excusar. Eso es la relación con Dios. La gracia es una relación personal. Voy a dar un ejemplo aquí con Joe y Daniela. ¿Qué tal que Daniela y Joseph se discutieran, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces Daniela decía, ay, papi, dile a Joe que es que no pude ir porque me cogió la tarde y entonces estaba haciéndome los crespos y no pude ir a la cita. No, pues dígaselo usted directamente, ¿me entiende? Porque es una relación entre dos personas. Usted tiene una relación con el Señor. ¿Cómo me va a decir a mí? Dígale, ay, qué pena, pastor, que es que no, diga, hable con él. Mire que es que no puedo ofrendar porque es que, no, dígale a él. Mire que es que no puedo hacer la oración porque es que me quedo dormido. Dígale a él. Mire, pastor, que es que yo no puedo leer, que es que, pero pues dígale a él que usted no puede leer. Porque es que yo, ¿cómo voy a meterme en una relación de amor? ¿Me entiende? Es que si usted ama a Jesús, es porque usted recibió amor genuino. O sea que la gracia, usted recibió la gracia para que usted pudiera llegar a amarlo. ¿Sí o no? Porque ¿para qué derramó la sangre? ¿Para qué lo reconcilió? ¿Para qué Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Pero es que una cosa es que tenga la vida y otra cosa es que tenga la reconciliación. Mire, voy a decir una cosa, por favor entiendan. Yo quisiera que todo el mundo entendiera y tuviera la capacidad de entender, como dice Pablo, hablar de la gracia no es fácil, hablar de las cosas espirituales no es fácil, hablar del amor de Dios no es fácil. Efesios capítulo 3. Ay, pero es que volvió otra vez a tomar las citas bíblicas. Estamos como una combinación, 3 a la derecha, 4 a la izquierda, estamos aumentando la predicación. 3:14 dice, Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, despacio, con poder, en el hombre interior por su espíritu. Ahora diga, yo digo, ¿entienden? ¿O solamente lee el español y entiende el español? Uno dice, ¿entiende? Sí, yo entiendo. Pero entonces explique. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, que habite Cristo en la fe por vuestros corazones es la gracia del Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a entender mejor. Pablo lo está diciendo de otra manera. Está diciendo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí lo que yo digo, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Es lo mismo. Ahora lo vamos a entender mejor. Que la gracia o que el Espíritu de Cristo habita en usted es lo mismo, ¿sí? A fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados es, ¿qué es? La plantica. Eche raíz. En amor, es que el amor es una raíz profunda, que uno la bota y es como el árbol plantado que da su fruto en su tiempo y eso vienen las tempestades y no cae, ¿me comprende? Pero una plantica ahí como tan superficial, pues uno la toca tantico y se cae. Arraigados, cimentados. Mire, ¿sabe qué es cimentar? Es la base. Cimentados. Jesús, ¿qué dijo cuando hizo el cimiento? ¿Qué le dijo a Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la base es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es un cimiento. Y fuera de eso nos amaste, ¿cierto? Nuestra relación con el Señor es estable. Es estable, es firme, en la cual nosotros podemos sostener nuestra vida de fe, porque Él es la palabra, es la roca de la eternidad. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasa. Podemos confiar en ella. Es algo sólido que si Él dijo, Él hará. ¿Me comprende? El amor de Él es sólido, firme, para construir. Entonces, arraigados para que eche profundidad y cimentados en el amor de Cristo, o sea, en la gracia, ¿sí? En amor, ¿qué dice? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es decir, cada predicación, escuchen, que estoy haciendo desde que conozcan a Jesús, que quiero a la obra de Dios, que por qué tomas de su plenitud, porque la gracia y la paz, porque la gracia sobre la gracia, y ahorita porque el poder de la gracia, porque quisiera que entendieran cuál es la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es que no es fácil. Hablar de la gracia no es fácil. Expresar las cosas de Dios no es fácil. ¿Por qué se hace fácil? ¿Por qué se haría fácil? Por la gracia de Dios. Solamente si Dios me da a mí la gracia de poderlo hacer, yo lo podría hacer, si no, no puedo. ¿Me comprenden? O sea que lo que yo hago, lo hago por la gracia, ¿me comprende? Porque si estoy cimentado, si estoy afirmado, si soy como el árbol plantado que da su fruta en su tiempo, entonces el Señor puede usar mi vida porque tengo la solidez, la profundidad y puedo comprender. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando usted comprende, ¿se acuerda de una prédica que yo dije? Que decíamos, ¿usted ve lo que Dios ve? ¿Ves lo que yo veo? ¿Qué ves? ¿Qué ves, no? Cuando uno ve lo que Dios ve, es difícil llevar una vida de fe con los demás. ¿Cómo explico yo esto? Cuando uno ve cosas que uno sabe que la otra persona no debe estar haciendo, ¿sí? Pero uno ve, entonces se constituye en enemigo de los demás. Entonces lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo veo lo que Dios ve, yo no puedo dejar de decir lo que Dios me dice a mí, lo que el Señor me dice, sino que el poder de la gracia está en mí. Entonces yo, para hacer eso, tengo que mostrar mi debilidad. Tengo que debilitarme, porque Dios obra en la debilidad de los hombres, ¿sí? Porque si yo me creo muy poderoso, entonces la gracia de Dios no puede obrar en mí. Si yo digo, por ejemplo, la gente dice, papito Dios, yo amo a mi papito Dios, entonces ahí no puede Dios manifestar su verdadero amor, porque la gente ya dice papito Dios, papito Jehová. ¿Me comprenden? Ya, yo quisiera que me entendieran.
¿Cómo puede ser que Dios no me permita a mí entender su amor como una experiencia? El amor de Dios es una experiencia. Yo tengo que entender que la vida es una experiencia, la vida de fe es una experiencia, no es mística, no es religiosa, no es tradicional, sino que es una experiencia. Yo estoy en el culto acá y yo me estoy presentando delante del Señor. Yo no miro las cámaras, sino que yo miro al Señor el rostro, ¿sí? Yo canto para Él. Yo ofrendo para Él. Yo oro para Él. Porque mi vida es delante de Él, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces yo mostrando mi debilidad ante el Señor, Él puede darme su gracia para que yo pueda manifestar su poder. ¿Sí? Pero si yo me creo algo, entonces no puedo hacer nada. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, yo doblo mis rodillas ante el Padre, el Señor Jesucristo, para que os dé el conocer todo esto que es tan difícil, que excede todo conocimiento. Es muy difícil, es muy complicado. Pero las personas que creen que ya lo saben todo o que de pronto desechan la gracia porque la persona que lo está diciendo le está hablando cosas duras, entonces se constituye como Dios dice, bueno, entonces déjelo. Mire, en el capítulo 3, versículo 2, bueno, vamos a mirar desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Se acuerda? ¿Qué es Pablo por apóstol de los gentiles? ¿Quién es Pablo? Por esta causa, yo, Pablo, o sea, acuérdense que él se llamaba Saulo, que quiere decir el grande, y luego Pablo quiere decir el más pequeño. Él mismo entendió, no, yo no soy el grande, yo tengo que ser más pequeño para que Dios pueda obrar en mí. Entonces puso Saulo. Saulo es el más pequeño. ¿Cómo? Por eso, Saulo era el grande y Pablo el pequeño. ¿Te entiende? Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice, ¿cómo es la cosa? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que usted debe reconocer si la persona que le predica le fue dada la gracia en tener una revelación, un entendimiento que solamente Dios lo da, porque como Él se debilitó para que lo pudiéramos comprender, escoge también uno que sea débil para manifestar su poder en Él. ¿Sí me comprende? El poder es de Dios, la debilidad debe ser mía. Jesús se debilitó para manifestar el poder de Dios. Jesús fue hasta la cruz, obedeció hasta la muerte, para que él que hizo todo por la gracia de Dios, Dios pudiera manifestar su poder al resucitarlo de los muertos. ¿Me comprenden? Pero eso no fue una cuestión emocional, sino arraigado y cimentado en un verdadero amor que hay en Cristo. Dijo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento, el misterio de Cristo. Ay, vea, entonces ¿cómo es la cosa? Que la gracia de Dios es para cuando usted dice recibo gracia, ¿qué quiere decir? Que recibí entendimiento. Que yo siempre le digo, Señor, yo soy pobre, yo no entiendo. Entonces, si yo muestro esa debilidad, Él me puede dar gracia para que yo pueda crecer. ¿Se acuerda que ya otras predicas dimos que el Señor crecía y se fortalecía y se crecía en la gracia del Señor? Porque Dios comenzó a mirar en Él la debilidad, su humildad. Entonces Dios comenzó a prepararlo para que en el momento de revelarse pudiera Dios manifestar el poder de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que en la debilidad de Cristo pudimos entender el amor de Dios, para que arraigados en ese amor, siendo verdadero, nuestra vida de fe sea una semilla que echa la raíz profundamente y que tenga un amor genuino. Esa no es una emoción, esa es la realidad de la vida de fe. A Pablo le pasó eso, a mí me pasó eso, a muchos de ustedes ha pasado eso, que no es una emoción, sino que usted recibió un amor tan genuino, tan profundamente dentro, que le fue revelado que Dios te ama. Y entonces usted llora de amor. Ay, yo te amo. No es una emoción, no es que Él perdona mis pecados. Ay, sí, mire cómo son la reconciliación. Ay, sí, y nos reconciliamos y están la emoción. Y al ratico, patitas, ¿para qué las tengo? Dice Juanita, puso los pies en polvorosa. Se fue. Entonces resulta que no me amaba, sino que tiene un momento de la reconciliación. Eso le pasa a muchos cristianos cuando saben que Jesús murió por los pecados. Entonces cuando dice que los pecados, entonces dura mientras que vuelve a pecar. Cuando ya me reconcilié ya, entonces que pecaremos para que ahonde la gracia y corra otra vez a pecar. ¿Me entiende?
porque es solamente emoción. Cuando está mal, otra vez vuelve, ay Señor, me reconcilia, y se reconcilia, y otra vez vuelve al mundo. Porque es una vida de fe emocional, no es cimentada ni arraigada en amor, no es fiel. Solamente mientras que está mal, vuelve y lo busca. Como cuando le pegan a la mujer, le ponen los ojos negros, va y le, ay, perdóname, se reconcilia, no, todavía vuelve a traer los ojos hinchados. Le pega y vuelve otra vez, vuelve y le pega, vuelve y cae. ¿Por qué? Porque no ha recibido un amor genuino para ser fiel, en las buenas y en las malas. Pablo el apóstol dijo, mire, a mí el Señor me ha dado una gracia que yo creo que ustedes pueden leer, por lo que yo he leído, por lo que ustedes leyendo, lo que ustedes escriben, pueden saber la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros los gentiles. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que ustedes sean capaces de comprender la anchura, la longitud, lo largo, lo profundo del amor de Jesucristo que excede todo conocimiento. Porque es que una cosa es la emoción y otra cosa es la fe cimentada en amor. Por eso estoy hablando de aquí en adelante del poder del amor, del poder genuino, para que usted no tenga un amor fingido, sino un amor verdadero. Ahora sí, ¿por qué estoy predicando esto? Para que el amor sea muy diferente a lo que pensaba antes, que esto es una emoción. Usted podría decir, no, esto no es una emoción, esto sí es el amor. Pero usted lo dirá, yo no puedo decirlo. Usted me dirá, bueno, ¿por qué? De acuerdo a la administración de la gracia que Dios le haya dado a cada uno. Yo no puedo definir eso, porque no depende del que corre ni el que quiere, sino que Dios tenga misericordia. Entonces, si yo veo que Dios tuvo misericordia y le dio revelación, entonces yo diré, ay Señor, gracias por revelarle también a tu hijo, a Juanita, a Juliana, a Edgar, a Joe, a Julián. Yo oro por todos, ¿sí? Para que el Señor les dé capacidad de entender lo que para mí es difícil. Entonces, que yo tengo que debilitarme y manifestar un amor verdadero en mi fidelidad, hasta en mi forma de ser, en mi forma de vivir, para que todos puedan observar si verdaderamente la gracia de Dios obra en mí. O sea, el poder de la gracia de Dios obra en mí, el poder de la gracia de Dios obra en Edgar, obra en Mónica, obra en Joe, obra en Daniela, en Juanita, en Juliana. Porque no podemos seguir llevando una vida de fe emocional. Se lo voy a decir de una vez y clarito. Tiene que acabarse la emoción y tiene que arraigarse en amor, porque lo que viene va a ser muy complicado. Y entonces se va a conocer quién estaba llevando una vida de fe emocional y quién tiene una vida de fe verdaderamente arraigada y cimentada en amor, y que de pronto el Señor le permita comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de conocer el amor de Cristo, para que así arraigados en amor seamos plenamente capaces de resistir el día malo, lo que viene, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Bueno, entonces cada uno será plenamente capaz de comprender lo que está escrito. Mire, voy a dar un ejemplo, voy a hacer un ejercicio con ustedes, los que están acá. Usted hágalo ya en su casa. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a hacer un ejercicio, usted sígalo haciendo en su casa. ¿Sí? Vamos a leer desde el 4. Para poder entender el 5 hay que leer todo para atrás, ¿no? Pero voy a rescatar desde el 4, capítulo 4, versículo 23 de Romanos. Romanos 4, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los que habéis a ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mire, 25, importante, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dos cosas. Entonces, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que Él resucitó fue para justificarnos. ¿Usted sabía eso? ¿Es cierto? No sabía. O sea que Jesucristo fue resucitado fue para nuestra justificación. Aquí Pablo está diciendo, dice que nosotros debemos ser capaces de comprender lo que Él escribió. ¿Usted es capaz de comprender? Entonces, si es capaz de comprender eso, vamos a seguir en el capítulo 5. Dice, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Bien, entonces hágame el favor y entre dos explíquense ese versículo. Un momentico, hagan ese ejercicio. Julián, explícale a tu mamá. Allá, uno, explícale a otro. ¿Qué quiere decir ese versículo? A ver, explíquelo. A ver si Dios, usted tiene que probar su corazón si Dios ha derramado esa gracia de tener el entendimiento y de conocer esto. ¿Sí? No, quiero solamente probar que nosotros a veces no leemos superficialmente, no arraigamos, no cimentamos. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer otro ejercicio. A ver, otro ejercicio. A ver, no me lo explique. Solamente, dígame lo que dice ese versículo sin leer. A ver, Edgar, ¿qué dice ese versículo? Versículo 2. ¿Versículo 2? Sí. O el 1 y el 2, o los dos. Dice que por la fe tenemos la gracia. ¿Qué más? Y... Ok, Mónica, tranquilo. No le amas. Ya leíste, una vez. Dime qué entendiste ahí, una vez. Ok, yo, ¿qué entendió? Que la justificación de la muerte es para que nosotros como que abramos los ojos y sepamos que a pesar de todo nos perdonamos los pecados, ¿no? Ok, Dani. Yo digo que no, él no tenía por qué resucitar, sino se fue como el extra para poder, porque si nosotros entendemos que él resucitó, por ahí es que él tiene la gracia, porque no solamente muere por nuestras transgresiones, sino porque resucita para que creamos que hay esperanza. O sea, capítulo 5, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Así. Eso. ¿Qué? Bueno, ya, Juli, Dani, rápido, para que no demore. Juli, Juanis. Dice que justificados pues por la fe. Sí. Nosotros tenemos la fe en la gracia del Señor que nos ha sido dada. Ajá. Entonces pues, tenemos esa justificación por la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok, Dani, Juli. Que solo por medio de la fe podemos ser justificados para recibir gracia. Ajá. Ok, y ya, de todos ustedes ya dijeron, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿En quién? ¿Por quién? Teniendo la fe. ¿Sí? Estamos firmes por esa fe, estamos firmes en esa gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza. ¿Pero por qué no me dijeron eso? Que nos es que no entiende qué es el gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cierto que no es fácil? Pero Pablo decía, pero ustedes deben saber cuál ha sido la gracia que me ha sido dada para que ese ministerio revelado yo pueda tener la capacidad de que pueda entender la anchura, la longitud, la capacidad y el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es que no es entienda que no es fácil. Hay que debilitarse. Pero uno tiene que ser humilde y decir, Señor, no entiendo. Mire, yo trato, pero no entiendo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en la gloria de la esperanza de Dios, porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los... ¿Sí? Entonces dice, y no solamente eso, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso es lo que dice ahí. ¿Sabe cuántas veces lo he leído para tratar de comprenderlo, para poder no recitarlo? Entiéndame, no es recitarlo, es entenderlo, para que con ese anhelo que yo tengo mostrando mi debilidad, Señor, yo no entiendo, ayúdame, entonces me puede dar el don de la justicia. ¿Sí me comprenden? Por eso nuestra vida de fe debe ser arraigada y cimentada en amor. Si nosotros no tenemos amor por la palabra, si no tenemos amor por nuestro espíritu, le pasará lo que dice el proverbio. ¿Qué dijo el proverbio? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y lo que usted ama recibirá su fruto. Si usted ama la muerte, recibirá fruto de muerte. Si usted ama la vida, recibirá fruto de la vida. ¿No le parece? Entonces usted tiene para hablar, Señor, yo amo la vida. Llénese de la palabra de vida y use su lengua. Su lenguaje se ha capacitado por la gracia de Dios para que le sea revelado a los demás cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad del conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento, que a mí, que por la gracia de Dios me ha sido dada, para con los gentiles, que ustedes pueden leer cómo me ha sido dada. ¿Sí?
Es que yo no trato de memorizar, se los digo. Yo trato de entender. Cuando entiendo hasta me grabo. Y luego yo me quedo pensando, porque como en su ley medito de día y de noche, seré como árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces todo lo que yo digo como que tiene prosperidad. Así es el poder de la gracia en nosotros, porque diariamente nos enriquece. ¿Qué estoy haciendo todas las mañanas? Estoy librando una batalla. Estoy en guerra. Yo sé que estamos en guerra. ¿Ustedes saben que están en guerra? Y se levanta temprano, se pone el casco, coge la espada. A las 6 de la mañana yo estoy afilando la espada de todos. Vengan, afilen la espada para que defiendan su vida de fe. A las 6 de la mañana. A veces veo cada vez menos y uy, se murió otro cayó en la batalla, otro que arrastró la corriente de este mundo. Pero nosotros estamos tratando, yo como por la gracia que se me ha dado, que doblo mis rodillas ante el Padre para que todos puedan entender, que me dé ejemplos, que me dé palabras para que puedan entender el poder de la gracia. Si yo mismo no me debilito, no podría tener yo sabiduría para poder dar a conocer los misterios de Cristo que estaban ocultos por todas las edades, pero que ahora fue revelado por amor a los siervos. Y que cada uno debe saber la administración de la gracia de Dios en la persona que le predica. Porque no es la inteligencia. Si una cosa soy débil, yo soy en eso. Yo no puedo haber sido ni profesional. Yo tengo mi debilidad como Pablo. Pablo tenía una debilidad, ¿sí? Que el Señor le dijo, ay Señor, por favor, quítame ese aguijón de la carne. Dijo, no, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, no, es que entonces cuando yo soy débil, entonces soy poderoso en Cristo. Porque el poder de Cristo puede ser exaltado en mí porque yo me hago débil. Cuando uno es débil, puede Dios manifestar el poder de la gracia en mí, ¿me comprenden? Si yo recibo mucho amor, yo al principio, cuando yo recibí la gracia, fue tan poderosa la gracia que el Señor derramó sobre mí, que yo no era capaz de hablar. Yo no hacía sino llorar, como ahora, ¿sí? Porque es el amor que por dentro uno le saca lágrimas de amor, ¿sí? No son son de sufrimiento de lo que me ha pasado en 20 años de ministerio, que muchos de ustedes también han conocido. Pero a cada uno les dado el don de la fe, a cada uno les dado el poder de la gracia. A uno le da gracia para que cante, a otro le da gracia para que haga. ¿Por qué me levanto yo temprano? Por el poder de la gracia. ¿Por qué hago yo los oficios? Yo le decía a mi esposa, a mí me gusta llegar y trapear, porque es que yo mientras trapeo aquí por las mañanas, yo estoy pensando en la palabra y estoy haciendo, y así me está trayendo, me está ayudando y me recuerda la palabra, todo lo que está en mi corazón, comienza a salir. Entonces yo escribo, bueno, voy a decir esto. Y cuando voy a escribir, de pronto, pum, el Señor me dice, no, dice esto. Ah, bueno, Señor, entonces yo digo eso, porque no es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Porque el Espíritu Santo yo no lo amordazo, yo dejo que Él hable libremente. Por eso digo, cuando yo veo, tengo un problema, que voy a tener problema con los demás, porque ¿qué dice el Salmo hoy? Bienaventurado el varón, ¿sí? ¿Cómo dice? No, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El Salmo hoy, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué más? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué más dice? Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Gobierna sus asuntos con juicio, por la cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona hace justicia, siempre lo van a recordar. A mí me recuerda mucha gente, pero por la gracia que me fue dada, que algún día pude predicar, y otra persona, yo me acuerdo, usted fue el que me predicó. Yo, Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de haberle conducido a tu santo nombre, a tu amor a otra persona. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por la cual no resbalará jamás. En memoria eterna será justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Su corazón quiere decir su amor, es un amor. Sí, su corazón está firme. ¿Qué más? Confiado en la palabra. Es cuando dice confiado en Jehová, quiere decir confiado en lo que Él dijo. Uno confía en lo que Él dice, porque uno lo ama. No temerá el terror nocturno. ¿Sí? Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se irritará. El deseo de los impíos perecerá. Porque la palabra fue, finalmente uno lee tanto el Salmo y lo hace suyo, que yo lo verá limpio y me irritará. Entonces cuando yo veo que una persona, yo estoy predicando, crujen contra mí los dientes, recuerdo el Salmo, recuerdo la palabra, me dice, tranquilo, yo sé, a usted lo ven y se irritan, usted dice y los demás lo van a desechar. Entonces, ¿qué decíamos hoy en el canto?
O seré para siempre fiel a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, ¿sí? Entonces, estábamos cantando el himno, ¿sí? Es un himno, entonces, pero yo no lo canto por cantar. Usted no debe cantar por cantar, sino que dice, yo siempre seré siempre fiel a esa cruz, a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él sufriré, y algún día para siempre su gloria tendré, ¿sí? Yo seré siempre fiel a esa. Pero lo canta, o solamente es la letanía, sino que dice, yo siempre seré fiel. Entonces digo, amén, sí, yo voy a ser fiel. ¿Por qué? Porque vienen persecuciones por todo. Mire lo que le pasó en nuestra vida de fe, tiene que ser así. Segunda de Corintios, vamos a leer lo que pasó. ¿Por qué terminamos nosotros leyendo Segunda de Corintios? Y les pido por favor que lean todo Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, 2 puntos. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Sí ve que se necesita la gracia de Dios? ¿Para qué? Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí? Versículo 2. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Es decir, que todo lo que está haciendo es para el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Para el día del Señor Jesús. Un día va a ser para el día del Señor. Nosotros no podemos seguir llevando nuestra vida para nosotros, sino porque algún día el Señor va a decir, bueno, venga, arreglemos cuentas. Entonces uno hasta se conduce por la gracia de Dios en este mundo. Ay, Señor, por favor, porque yo también tengo que estar dependiendo de la gracia. O sea que no solamente es lo que uno escucha, cómo habla, sino también su vida de fe debe mostrar esa gracia. Eso está diciendo uno. Entonces el apóstol Pablo está recordando. Entonces, capítulo 6, estamos en solamente capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué ve? Oiga, ¿ustedes recibieron la gracia de Dios? Pues no la reciban en vano. Ustedes recibieron la gracia de Dios, pero la reciban vanamente. ¿Por qué? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí la hora del día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué es eso? Es la vida de fe enriquecida de la gracia. Una vida de fe enriquecida de la gracia soporta todo eso. Una vida que no tiene la gracia, tan pronto le dicen algo, se va. Yo le decía una vez a un pastor, ¿usted cree que si yo no hubiera recibido la gracia y yo estuviera aquí en la iglesia, yo hubiera abandonado hace mucho tiempo la fe? Por el trato. Porque una cosa es el carnal y otra cosa es espiritual. El espiritual ayuda para que vaya bien. El carnal siempre está buscando que se irrita y cruje contra usted los dientes, lo persigue, porque usted es espiritual. Porque el carnal siempre va a perseguir al espiritual. Entonces uno tiene que soportar todo esto. ¿Qué eran los judíos? Carnales. ¿Qué era Pablo? Espiritual. Entonces él se hizo pequeño para crecer espiritualmente. Como él creció espiritualmente, Dios le permitió ver más y le terminó a entender. ¿Con quién estaba hablando ahí? Con los corintios, que eran demasiado carnales. Muy carnales. Usted lee 1 y 2 Corintios, eran demasiado carnales. Entonces ponían problemas por todo, por el matrimonio, por la Santa Cena, por el hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo apenas decía, paciencia, longanimidad. Usted puede entender, por favor, lo que me pasa a mí.
Entonces uno leía, ay Pablo, yo ahorita estoy entendiendo lo que te pasaba. Sí. Porque cuando uno recibe un amor genuino, uno es capaz de soportar todo esto. Todo eso. Si no tiene gracia, es difícil. Usted se va de la iglesia, se renuncia, pero usted hace todo, se levanta. ¿Por qué? Por la gracia, porque está feliz, está lleno de amor. ¿Por qué es el culto? Porque tengo amor. ¿Por qué lee la Biblia? Porque tengo amor, porque tengo gracia. ¿Por qué está feliz? Porque tengo gracia. Porque todo eso es porque estoy lleno de la gracia. Es que la gracia de Dios es un poder que supera todas estas cosas de la carne, pero que los demás miran solamente a la carne, y uno con paciencia le toca no soportar todas las debilidades de los que están todavía débiles en la fe, que son carnales, son superficiales y que no han profundizado, no son capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud. Entonces me toca predicar más para que se profundice en amor y diga, ay Señor, te estoy dándole ahí, por favor, que crezcan espiritualmente, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea el amor, y entonces el Señor escogerá para que tenga un buen ministerio. Capítulo 8, mira el ejemplo tan bonito que le pasó a Pablo. Capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Oiga, mire, Pablo está diciendo, mire, en Macedonia Dios dio mucha gracia. Mire que lo salvó a todos. No, mire la gracia que le fue dada. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era una iglesia pobre, pero como estaban llenos de la felicidad, entonces comenzaban a ofrendar, siendo pobres. Y entonces Pablo estaba feliz. Oye, mire esa gracia, mire cómo están llenos de la gracia, mire ese poder de dar en medio de toda su debilidad, en medio de la persecución. Tuvieron el poder de la gracia de Dios, o sea que Dios les dio gracia para que manifestar su poder en esa debilidad, de la pobreza, para que puedan ofrendar. ¿Sí entiende? Es que la gente piensa, es que yo no tengo plata, pastor, yo no. Entonces yo diría, lea ese capítulo 8 de 2 de Corintios y entienda el poder que tuvo la iglesia de Macedonia, que en su debilidad, en su pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Mire, cuando yo estoy orando, yo estoy diciendo es que, Señor, la gracia, o sea, la generosidad, ¿está la generosidad de ellos? No, es la generosidad del Señor, porque cuando uno no dice es que Dios conmigo está tacaño. La gracia, escuche, la gracia de Dios es que entiende que Dios me llenó tanto de amor, que esto para mí no, o sea, la plata no es nada, el dinero no es nada, es que Dios ha sido generoso conmigo y lo llenó de tanta para que lo hiciera con esa felicidad, que en su pobreza Pablo se dijo, uy, mire la gracia tan poderosa que Dios les dio para que participaran de eso. O sea, que ellos están participando en su pobreza de algo que solamente Dios puede hacer, porque ¿de quién aprendieron ellos? Que Jesucristo, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos, enriquecerlos de ese poder que nadie tiene. Es que mire, es muy difícil. ¿Lo está entendiendo? Sí. ¿Yo está entendiendo? Sí, en verdad están entendiendo. Yo a veces pienso, no es que de pronto yo no sepa decir las cosas, es que me entiende. Yo quiero decir, no es que ustedes no sean capaces de entender, sino que de pronto yo no soy capaz de expresar con ejemplos lo que el Señor quiere entender, quiere que entendamos. Dice 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio. Es que yo creo que Pablo decía, no, mira, es que ustedes no tienen casi, ustedes están mal, yo sé que ustedes no tienen cómo, por favor déjenos participar. Entonces Pablo decía, es que han recibido gracia en abundancia, ¿cómo podemos negar? Si es que ha sido derramada la gracia de Dios, que Dios les concedió en participar de esto. Cuando usted está diezmando, está ofrendando, usted tiene que decir también, como él dice, gracias, porque me estás concediendo el participar de esto, porque estoy haciéndolo por la gracia que me ha sido dada, porque estoy predicando, porque en mi pobreza, en mi debilidad, Él me ha dado la abundancia. Entonces yo de la abundancia de mi pobreza estoy enriqueciendo a muchos por medio de la palabra, por medio de la pobreza que había en mí en amor. Pero como Dios me llenó en amor, entonces estoy queriendo que todos también sean llenos de ese amor, llenos de esa gracia, no solamente para que pueda ofrendar o diezmar, no, sí, ahorita lo vamos a ver. Mire lo que dice acá, para que pueda entender el resto. Usted lea capítulo 8 completo. ¿Cuánto llevamos, Juli? Ay,
y vamos por la mitad. Bueno, rápido. Ustedes lean el resto. Estamos en el versículo 6. Y de la manera que disfrutamos a Tito. No, sí, estamos en el capítulo 8. No, vamos hasta el 9. Al 9 rápido. Ustedes lean toda la tarea, ¿sí? Hicieron la tarea, yo les dije lean capítulo 8, 9, 10. ¿Sí la leyeron? ¿Sí la? Estamos leyendo todo por ellos. No, yo les dije lean 7, 8, 9 y 10 para que preparen para esta predica. Les dije lean segunda. Lean Efesios también. Hagan la tarea para que pueda yo andar con más velocidad acá. Capítulo 8, versículo 7. 9, perdón, capítulo 9, discúlpeme. Capítulo 9, versículo 7. Sí. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Mire, si yo les digo que si no recibe la gracia, no lo dé, porque el que recibe la gracia es el que da alegremente. Porque, ay Señor, me vas a conceder que yo pueda ofrendar. En verdad, eso dirá que yo estoy manipulando. No estoy manipulando. Estoy hablando de la experiencia del apóstol Pablo, cómo se sintió feliz de ver la gracia que le fue dada, que Dios le permitió a ellos participar de esto, de esta generosidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedan manifestar el poder de Dios, que en medio de la dificultad Dios los sostenía y nunca les faltó nada. Y entonces él dijo, pues cada uno en su corazón como propuso, no con tristeza, porque es que Dios ama al que da alegremente. Pero esa alegría no es la alegría de, hice un negocio, estoy feliz, voy a harto. No, es porque uno tiene, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque el Salmo está diciendo, mire lo que dice lo que dice el Salmo: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Es que no es la plata, es la riqueza espiritual, ¿sí? Que puede permitir hasta que haya riqueza que abunda. Entonces, ¿para qué hace él eso? Dice 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para que toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es el salmo que estamos leyendo. Pablo está recordando este salmo que yo también estoy recordando, porque el Espíritu Santo está recordando, oiga, su poder será exaltado en gloria, lo verá limpio y crujirá los dientes. Usted está yendo y le crujen los dientes, pero es que eso es lo que le pasa. Si usted recibe la gracia en abundancia, usted hace todo para el Señor y la gente se burla, lo molesta, porque usted está haciendo una obra que el Señor le permitió, porque como lo llenó de la gracia, entonces usted la comienza a hacer porque lo está haciendo alegremente, no como una imposición, no como tratando de doblarle el brazo. Es que si no, entonces usted se va a volver pobre. Es que no, entonces lo está haciendo por obligación. Dígalo, hágalo por la alegría que tiene, que viene de Dios. Usted recibió la gracia, hágalo alegremente para que el Señor la reciba, para que mi oración, cuando estoy orando, Él reciba esto. Mire lo que dice ahí. Y el que da 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo. Mire que ahí es la riqueza de la gracia. Mire, escuche, léalo y luego me lo voy a repetir como la tarea. ¿Qué es lo que dice el 11? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Que como usted lo está haciendo libremente, cuando yo me arrodillo y digo, Señor, te doy gracias por que no alcanzo, yo tengo la cabeza. Por la familia Rivero, te doy gracias por la vida de Daniela. Señor, mira su fe viva, mira cómo tú le has permitido. Mira a esta familia, Señor. Y yo siempre me arrodillo a dar gracias, porque aquí dice, es que si aquí no dijera que abunda en gracias, porque cuando yo doy gracias, Dios dice, entonces sí pude obrar en ello. Entonces la gracia sí funcionó. El poder mío funcionó y usted está dando gracias, ¿me comprende? Es como si a usted le pica el pie y no se rasca la cabeza, sino el pie. Entonces Dios envía el poder a esa persona para que haya reacción en la iglesia. Y sale por mí la oración, y sale por mi otra persona. Gracias, Señor, por yo. Gracias por Juliana. Gracias por Juanita. Gracias por Daniela. Gracias. Cuando abundan las gracias, el Señor dice,
Entonces que ellos obedecieron a mi gracia, al poder de mi gracia, porque lo hacen por amor y lo hacen alegremente, porque Dios es muy poderoso, pero Él es feliz en lo que Él hizo. Si Él no hubiera sido feliz que su Hijo derramara la sangre, no lo hubiera hecho. Si Él no hubiera tenido el gozo de que su Hijo pida perdón por nosotros, no lo hubiera hecho. Pero Él todo lo que hizo, lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo hizo con un amor verdadero, para que nosotros, aceptando ese amor, todo lo hagamos por amor y llenos de la felicidad, no tristes. No, es que me sale el bolsillo y como si estuviera roto. No estoy hablando de la plata, estoy hablando de todo, de la palabra, de la obediencia, del tiempo que se dedica usted para orar con Él. ¿Cuánto tiempo está con Él orando? ¿Cuánto tiempo está leyendo? ¿Cuánto tiempo está profundizando para que sea capaz de comprender? ¿Cuánto ama usted la vida? Porque las dos cosas están en la lengua, la vida y la muerte. ¿Cuál ama? ¿La vida o la muerte? Porque va a recibir de sus frutos. Yo quiero vida, Señor. Entonces lea. Entonces se va como árbol plantado junto a corriente, que dé su fruto en su tiempo. 9:12. Porque por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, Señor, que si tú nos hubieras dado la gracia, yo no tendría hoy el plato de comida. A muchos pasa eso. Sí, en verdad. Que yo les digo que pasa eso y que muchos damos gracias. Sí, Señor. Entonces el Señor dice: usted está trabajando y yo lo estoy sustentando. Yo puedo dar gracias y el Señor le está permitiendo a otro participar de esa generosidad, porque mientras yo siembro lo espiritual, de pronto otro está diciendo: no, pero es que mire que es que el Señor está dando esa gracia para que ellos también entiendan que como nuestro espíritu vive, ellos también necesitan vivir. Eso le pasaba al apóstol Pablo, pero lo molestaban por eso, increíblemente. Que el Señor multiplique siempre todo eso, que siempre multiplique, que esto es fruto de la gracia en abundancia, y que Dios pueda multiplicar cada peso que dio, lo multiplica hasta 1000 por 1, y que le dé el derecho de poseer y el derecho de sostener. Es mi oración, que no le falte nada, que el devorador no lo toque, que así como: Señor, gracias por la gracia tan abundante que ha dado, por favor multiplica su generosidad. Tú eres tan generoso con esa persona que estoy viendo es que la abundante gracia fue derramada, que multiplica más la generosidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a la persona no le falte nada, para que tenga toda liberalidad. Vamos a terminar. Capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer desde el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Les voy a confesar algo, se los voy a decir delante del Señor, que no miento. Yo le dije al Señor cuando comencé a predicar: Señor, a mí solamente dame entendimiento que para poder predicar yo necesito los títulos, no necesito grados, no necesito nada, no me dé nada de eso, solamente dame entendimiento y yo hago la obra. Hasta ahora no recibo ni un título de grados, no pudimos terminar, no hubo grado. Yo dije: ¿pero por qué? Entonces ya recordé las palabras: no, usted que no necesita grado, no que no necesita títulos, haga la obra. Entonces yo soy débil más bien en eso, y muestro mi debilidad, que no soy pero el Señor en mi debilidad me hace entender que es preferible el Espíritu Santo que el cartón. ¿Sí? Segundo, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fue otra revelación. Yo le dije al Señor: Señor, yo de aquí en adelante voy a vivir es por la fe, no de la fe, por la fe. Durante todos los años de los 20 años de ministerio, nosotros no nos gastábamos un centavo, un peso de los diezmos de ofrendación. Lo digo delante del Señor, delante de mi familia, que nosotros nunca lo hacíamos. Y yo: Señor, no, yo antes ofrendábamos mucho más y dábamos mucho más y mucho más, y nosotros levantamos varias iglesias. Juliana y Daniela veían que nosotros comprábamos equipos y comprábamos cosas con nuestros recursos para poder llevar la palabra. Pero el Señor también me debilitó y me dijo: no, Señor, no es lo que usted quiera, es que usted también tiene que entender que va a dejar su orgullo y su arrogancia, y si yo lo voy a sostener, voy a quitarle todo, me quitó todo, para que yo pudiera entender
que Dios también da la gracia a otros hermanos para que yo pueda vivir por el poder de la gracia que hacen otras personas. ¿Esa es una realidad? Sí. Yo me siento a veces a comer y doy gracias al Señor, porque cuando yo termino, y ya yo me he escuchado, y me sirve mi almuerzo y digo, este es mi salario. Porque si no hubiera sido por la generosidad de otros hermanos a quien Dios derramó la gracia, yo no había tenido el plato de comida en el plato. Pero yo antes tenía mucho, pero nos quebramos. Pero el Señor está haciendo eso para debilitarme, para que yo no me sienta más orgulloso. Como Pablo decía, le estoy pidiendo a Dios que me quite el aguijón en la carne, y dijo, no, es que mi poder se puede manifestar es en tu debilidad, porque cuando soy débil entonces puedo ser fuerte en Cristo. Entonces, ¿quién me sostiene a mí? El Señor de la gracia, que ha dado la gracia a otros, para que algún día cuando yo tuve necesidad también le pueda recordar, como lo hizo con Elías, que también lo alimentó. Con un cuervo le llevaba la comida. A mí también me humilló, porque yo antes era muy orgulloso. Yo levanto, yo hago, yo... Y dijo, ya no más. Ahora diga qué va a hacer. ¿Ahora qué va a hacer? Había llegado el tiempo que no teníamos ni para pagar el arriendo. Entonces entregué la casa. Allá llegó el tiempo que no hay ni siquiera para comer. Yo le doy la comida. Yo le doy el alimento. Señor, yo no entiendo. ¿Me entiende que es el poder de la gracia de Dios? El poder de la gracia de Dios obra en otro para que en otros digan gracias. Otros son débiles en cuanto al conocimiento, pero ustedes pueden decir gracias o no. Porque por la administración otras de la palabra, otros pueden decirle, Señor, gracias por la palabra. Entonces él dirá, porque él está obedeciendo, porque él está estudiando, porque él está haciendo esto. Y él está orando por ustedes. Entonces también puede. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Uno ora, el otro sostiene. Yo sostengo la debilidad por la palabra, por la oración, otros sostienen. Pero ¿qué hacemos? Esa es la iglesia. A Dios le complació ser así. Por eso, al terminar, dice 11, me he hecho un necio por gloriarme de vosotros. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, que aunque nada soy. Con todo, y las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios, por milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Yo recuerdo que nosotros trabajé como no vamos y trabajemos. Yo no quería hacer un agravio para nada. Pero sin embargo, Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando usted está débil, cuando usted no tiene plata, usted el Señor no le ha dado la comida. Cuando no tiene trabajo, el Señor le ha dado sustento. Cuando usted no ha entendido, el Señor le ha dado entendimiento. Cuando está triste, Él no le da gozo a pesar de toda la debilidad. Cuando usted está alegre, de pronto no dice, pero esta alegría no proviene de Dios. Pero cuando viene el conocimiento y la revelación, usted tiene una felicidad que es de Dios, no de este mundo. Ese es el poder de la gracia. Cuando usted puede entender, es que Dios le derramó la gracia para que pueda ser capaz de comprender, para que pueda participar de la obra de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que si uno llora, los otros lloran con él. Si uno canta, los otros cantan con él. Si no, pues también cantamos salmos. Es la iglesia. Nosotros debemos permanecer unidos en este último momento, en este último tiempo. No sé cómo lo va a hacer el Señor. No sé. Pero lo que sí sé es que viene un ataque feroz contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos trabajar y hacer muchas cosas. Pero, ¿por qué Pablo termina diciendo en la segunda carta de Corintios: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros? Amén. Porque aunque fue una iglesia carnal, él está tratando de entender que la primera carta fue muy duro, fue hasta hosco con la palabra, fue fuerte, pero eso los hizo cambiar. Y en la segunda carta es una carta donde él está mostrando cómo la gracia de Dios obró tan poderosamente en esa iglesia de Corinto, que era tan carnal, que finalmente dijo: la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ya entiende qué es la gracia? Ese amor tan profundo que solamente Jesús podía hacerlo, pero como ya no está Jesús, lo está haciendo la iglesia. Porque Cristo, siendo rico, se empobreció para enriquecernos a todos nosotros. Cualquier cosa que usted haga hoy en día, de perdonar, de predicar, de ser generoso, de ser paciente, tiene que haber sido por el poder de la gracia de Dios. Si usted no ha cambiado, digamos, si usted nunca, no, yo como era paciente, entonces usted no ha necesitado la gracia de Dios. Pero yo siempre he perdonado a los hermanos, yo tengo buen corazón para perdonar. Entonces usted no ha recibido la gracia de Dios. Porque usted por su naturaleza lo puede hacer, eso no es la gracia de Dios. Pero si usted no podía perdonar y ahora puede perdonar, es que el poder de la gracia está obrando en usted. Si usted no era paciente y ahora es paciente, es porque la gracia, el poder de la gracia lo transformó.
Si usted en la persecución tan pronto lo persiguen, salía corriendo, pero ahora ya no, porque usted permanece en la iglesia, es porque la gracia de Dios está en usted. Si usted antes no podía ofrendar ni regalar nada porque era un tacaño, pero ahora es generoso, es porque el poder de la gracia de Dios está en usted. ¿Me comprende? Si usted saca su tiempo para orar por otra persona y dar gracias, es porque el poder de la gracia de Dios está en usted. Y si no tiene nada de eso, diga: Señor, soy pobre, enriquéceme, lléname de la gracia para que yo pueda hacer todas estas cosas, para toda liberalidad, para que el Señor, que es generoso y es capaz de hacer las cosas mucho más grande de lo que nosotros podemos entender y ver, que lo haga en nosotros, para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Esto no se trata de que quién da o quién no da, sino quién crece espiritualmente, para que la carne mengue, para que sea capaz de comprender espiritualmente y ver espiritualmente que el tiempo que se avecina es el tiempo que los que estén muy superficiales van a morir espiritualmente. Arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender esta palabra. Enriquézcase de la gracia. Que la gracia de Dios sea el poder de cada uno de nosotros para ser transformados por el poder de su gracia, sea para predicar, sea para servir, sea para enseñar, sea para ofrendar, sea para cantar, para todo lo que usted haga en el servicio a la iglesia, que sea por el poder de la gracia de Dios. Para que lo haga con alegría, no que ay, me toca y llora, no, que porque es que no, si no lo haga. Si lo hace por imposición, no lo haga. Si va a hacer, no, es que me toca, no diga me toca. Diga: es que yo estoy antes orando para que el Señor me dé la oportunidad de participar en los himnos, en limpiar el piso, en predicar, en cualquier cosa que tenga que ver con algo que Cristo era el que lo debía hacer. Que abunde el poder de la gracia de Cristo en usted, que el amor de Cristo esté en su corazón, para que lo haga con un corazón alegre. Porque Jesucristo, cuando murió, no murió con tristeza, sino lleno del amor y la obediencia al amor de Cristo. ¿Ahora entiende por qué el poder de Cristo? El poder de Cristo nos transforma. Es que Él manifestó el poder más grande, que fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por amor al Padre. Entonces todo lo que Él hacía, gracias por poder hacer esto, gracias por poder resolver, gracias. Y nosotros estamos pasando dificultades. Si está pasando dificultades, persecuciones, gracias, porque me está permitiendo sufrir por ti, pase por ti. Crujen contra mí los dientes, gracias, entonces estoy haciendo bien. ¿Sí? Que lo están vituperando y hablando mal, gracias. Es que el poder tuyo está en mí, es el poder de la gracia, solamente lo puedo hacer por la gracia. Y si no, te ponga los pies en polvorosa, por aquí no vuelva. ¿Sí? Porque es solamente carne. Pero el poder de la gracia es el poder espiritual que nos permite revelar en nosotros y probar. Voy a terminar con algo que ustedes les dije: léanlo y traten de repetirlo, y no pudieron, ¿cierto? No pudieron, pero ahora no lo van a repetir, sino que lo van a entender. Justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5 versículo 1, para terminar, para que selle esas palabras como la verdad en su espíritu, para que entienda que sin el Espíritu Santo, que es la palabra de la semana entrante, voy a estar conectado, es imposible hacerlo. ¿Sí? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se da cuenta cómo pudieron entrar en la gracia? Todo lo que hicieron fue porque Dios les permitió entrar en esa gracia de participar del cuerpo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? La vida eterna. Nos gloriamos que nosotros tenemos, esto lo estamos viendo por nuestro espíritu, porque yo amo la vida, no la muerte, como dice el proverbio. Entonces nos gloriamos en la esperanza que Dios nos dijo: usted sale del agua y comienza a vivir una vida nueva. Nos gloriamos, estamos esperando una vida nueva, y solamente estamos tratando de cambiar por el poder del amor de Cristo que está en mí. Es el poder de la gracia en mí, para gloriarnos en esa esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, dice ahí, en su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, ¿cómo es? Porque Cristo, diga,
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo, murió por los impíos para darnos su vida, para darnos su amor. Entonces, si el Espíritu Santo no viene en nosotros, cualquiera sentirá vergüenza. En las persecuciones, en las pruebas y todo, no hay esperanza. No habrá gloria, no podríamos gloriarnos ni en la fe, ni en la gracia, si no hubiera llegado el Espíritu Santo. Ahí los dejo conectados para la prédica dentro de 8 días, que es la prédica de fin de año, con la cual vamos a comenzar el año entrante. Oremos para que la guerra espiritual que está contra la humanidad y contra nuestro espíritu, seamos capaces de arraigarnos el amor, para que el Espíritu de Cristo en nosotros sea fortalecido para superar lo que viene. Dios el Padre, te damos gracias por habernos permitido participar de esta gracia, en la cual nosotros estamos firmes, y nos gloriamos no solamente en esa gracia, sino también en la gloria de la esperanza, de la gloria que nos has dado, de participar de la vida eterna. Por eso, en estos momentos de la prueba, ayúdanos a tener la paciencia, para que no perdamos la esperanza. Ayúdanos, por favor, para que nosotros, a pesar de todo lo que está pasando, de las persecuciones, nuestra fe está siendo probada. Pero poderoso eres tú, que por medio del Espíritu Santo no nos dejas avergonzados, ni nosotros sentimos vergüenza de la vida de fe que llevamos, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque a su tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros para manifestar el amor de Dios por nosotros, la esperanza de vida eterna por la resurrección de Jesucristo, que en esa resurrección somos justificados, porque ahora esperamos la vida eterna, la vida nueva que en Cristo Jesús nos ha dado por bautizarnos en agua. Ayúdanos para que no solamente nazcamos del agua, sino también del Espíritu. Ayúdanos para que no tengamos una vida superficial, llena de la emoción, sino que por el poder del Espíritu Santo ese amor sea arraigado y cimentado, para que podamos ser fieles hasta el fin. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de dar la bendición, por favor, Proverbios capítulo 3. Voy a terminar la predicación con esto. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Voy a dar la bendición solamente para que entienda la bendición cuando alzo las manos. Capítulo 3, versículo 13. 13. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar con ella. Largura de días hay en su mano derecha, y en su mano izquierda riqueza y honra. Sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que son enriquecidos espiritualmente para toda liberalidad por el poder de la gracia de Dios en cada espíritu, para que sea fortalecido el hombre interior del espíritu de cada uno para siempre. Amén.